Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión vamos a estudiar la media aritmética. Es quizás el más significativo de todos los estadígrafos o de todas las características estadísticas que conocemos en el argot popular. La media aritmética es también conocida como promedio. Como promedio. La gran pregunta es, ¿qué es el promedio? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las características que tiene? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas? ¿Cuáles son sus propiedades? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que usted debe saber? El promedio es el punto de equilibrio de un conjunto de datos. Si yo tengo un conjunto X de datos, el promedio es el punto exacto donde va a haber el mismo peso a la derecha que a la izquierda de la información. No quiere decir que divida en dos partes iguales a la información. Se refiere al peso. Al peso. ¿Por qué? Porque la media aritmética, ya va a ver usted después cuando hablemos de las desventajas de la misma, es sensible a valores extremos. Pero para entenderlo mejor, vamos a hacerlo mediante un ejemplo. Miren, primero vamos a estudiar el promedio para datos no agrupados. Profesor, ¿qué cosa quiere decir datos no agrupados o no tabulados? Quiere decir información que no está en forma de tabla y no hace falta crear una tabla para poder comprenderlo. ¿Esto qué quiere decir cuando tenemos datos menores que 30? Supongamos que tenemos acá el número de hijos por familia de esta cantidad de familias. 0, 1, 3 y 7 y quizás uno más. 5 familias. Esta familia no tiene hijos, esta tiene un hijo, esta tiene 3 hijos, esta familia tiene 7 hijos y esta familia tiene un hijo. El promedio se lo simboliza de esta forma. Este es el símbolo del promedio cuando estamos trabajando en estadística descriptiva. Es estadígrafo. Pero cuando vamos a trabajar en estadística inferencial, lo vamos a llamar mu o mu. Pero como esto no es objetivo de estadística descriptiva, vamos a borrar solamente para que tuvieras un poco de cultura general y si lo hubieras en algún lugar, sepas que mu es lo mismo que el promedio. El promedio de datos no agrupados es igual a la sumatoria de cada uno de los valores sobre n, donde n va a ser igual al total de valores. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el promedio de estos datos va a ser igual a 0 más 1 más 3 más 7 más 1 dividido entre el total de valores. ¿Cuántos valores son? 5. Vamos a sumar. 0 más 1, 1. 1 más 3, 4. 4 más 7, 12. O 4 más 7, 11, perdón. Y 11 más 1, 12. 12 sobre 5. ¿Cuánto es 12 sobre 5? Vamos a calcular. 12 sobre 5 es 2,4. ¿Esto qué quiere decir? En promedio, cada familia tiene 2,4 hijos. Y acá quiero que entienda bien usted que es importante mencionar de qué variable estoy hablando. En este caso, mi variable, ¿qué cosa es? Cantidad de hijos. ¿Estamos? Por lo tanto, es que ponemos acá 2,4 hijos es el promedio. Si pusiéramos estos valores en una recta numérica, usted va a entender mucho mejor el concepto del promedio. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá tenemos una familia en 0, una familia. Tenemos dos familias en 1. Tenemos una familia en 3 y una familia en 7. 2,4 es el valor exacto
donde si esto fuera una tabla y estos fueran pesos, 2,4 aquí estaría 2,5, 2,1 estaría por acá. Aquí esto tiene un equilibrio perfecto. ¿Ven? No importa que acá haya más datos que acá, solo que como acá se aleja más, tiende a pesar más. ¿Se entiende? Entonces, esta es la media aritmética, el punto de equilibrio entre un conjunto determinado de datos. Este es el cálculo de la media aritmética para datos no agrupados. Para datos agrupados es todavía más fácil. La media aritmética es igual a la sumatoria de las marcas de clases por las frecuencias absolutas sobre el tamaño de la muestra. ¿Qué cosa quiere decir esto? Supongamos que tenemos acá una tabla de distribución de frecuencias donde de las 13 columnas vamos a pedirnos 5. Esta tabla de distribución de frecuencias van a ser minutos esperados para ser atendidos en un banco. Minutos esperados para ser atendidos en un banco, que es el ejemplo que vamos a trabajar durante toda la materia. Acá está número de intervalos desde el 1, 2, 3, 4 y vamos a agregar uno más hasta el 5. 5. Acá viene mi límite inferior, mi límite superior, mi marca de clase y mi frecuencia absoluta. Aquí vamos a suponer que estamos trabajando de 0 a 2, pongámosle de 0 a 4 minutos, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16 y de 16 a 20. Vamos a ver que las marcas de clase aquí entonces sería límite inferior más límite superior entre 2, 0 más 4, 4, 4 entre 2, 2. Y aquí seguimos, 4 más 8, 12, 12 entre 2, 6. Esa es una manera, y la otra es sumarle a cada marca de clase el ancho de clase que tenemos que es 4. O sea, aquí sería 10, 14, 18. Y aleatoriamente vamos a poner la cantidad de personas que entraron al banco, que en este caso vamos a poner que fueran acá 4, 6, 10, 10 y 5. Una vez tenemos la información, ya podemos calcular la media aritmética. ¿Qué nos dice la fórmula de la media aritmética? Que multipliquemos las marcas de clase por las frecuencias absolutas. Esto tenemos que hacer incorporando una columna más a nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y vamos a calcular en esa columna las marcas de clase por las frecuencias absolutas. ¿Esto qué cosa quiere decir? Voy a multiplicar esta columna por esta columna. Es decir, 2 por 4, 8. 6 por 6, 36. 10 por 10, 100. 14 por 10, 140. 18 por 5, 90. Y una vez que tengo multiplicado esos dos números, vamos a sumar la sumatoria de la multiplicación. Y sumamos entonces 8 más 36 más 100 más 140 más 90 es igual a 374. 374 sería el numerador de mi fórmula, pero ese 374 yo tengo que dividirlo entre n. ¿Y quién es n? La cantidad de datos. Pero como estamos trabajando con datos agrupados, la cantidad de datos siempre va a ser igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas. Sumamos las frecuencias absolutas. 4 y 6, 10. 10 y 10, 20. 20 y 10, 30. 35, 35. Entonces, este dato vamos a dividirlo entre 35. Y si dividimos 374 entre 35, es igual a
374 entre 35 es igual a 10,68, y en este caso que estamos hablando, minutos. Eso quiere decir que en promedio cada persona que entró al banco tuvo que esperar 10,68 minutos. Ese es el tiempo promedio. ¿Para qué sirve esto del promedio? Sirve para comparar. O sea, si yo tuviera dos bancos, este banco la gente espera 10,68 minutos en promedio y otro banco en promedio la gente espera 17 minutos, este banco es mejor que el otro, porque puede despachar más rápido a sus clientes que su competencia. Para eso nos sirve el tema del promedio. Usted, por ejemplo, tiene sus calificaciones y la suman todas sus calificaciones y la divide entre total de materia y le va a dar el promedio académico. ¿Para qué sirve esto? Para ver, por ejemplo, si usted puede optar una beca para una maestría, puede servir también para salir por excelencia de su universidad, etcétera, etcétera. O simplemente para compararse con sus compañeros de su carrera. ¿Qué más podemos hablar del promedio? Algunas características de ventajas y desventajas. Ventajas del promedio. Primero, todo el mundo lo conoce. No hay persona que no conozca lo que es el promedio. Otra de las principales ventajas es que solo existe un promedio para un conjunto de datos. En el caso de la moda pueden haber dos modas, por ejemplo, o tres modas. Pero en el caso del promedio, solo hay un promedio para cada conjunto de datos. Y en el caso de las desventajas, tenemos la primera desventaja y la más importante, es que el promedio es sensible a valores extremos. Imagínense, por ejemplo, que usted quiera hallar el promedio de edades de un grupo de amigos que tienen, por ejemplo, 20 años uno, 20 años otro y el otro tiene 90. Si usted suma acá, le va a dar ¿cuánto? 20 más 20, 40, y 40 más 90, 130. 130 dividido entre 3 es 43,3 años. Pero acá ese 43,3 no refleja la realidad del grupo. Simplemente que había un dato que era un dato extremo y ese dato extremo afecta el resto de los datos. Por lo tanto, usted cuando va a hacer un estudio estadístico debe percatarse de no tener valores extremos. Y si es que tiene valores extremos, entonces la media aritmética no es un buen indicador para la toma de decisiones. Cuando tiene valores extremos, utilice la mediana y la moda. Y otro de los inconvenientes o desventajas de la media aritmética es que no se puede calcular cuando tenemos un intervalo abierto. Por ejemplo, si aquí, en vez de estar el 20, dijera 16 o más, acá no pudiera calcularse este 18, que sería la marca de clase, porque sería 16 más o más, ¿cuánto es? No hay nada. Esto quiere decir 16 años o más. Entonces, cuando esto pasa, no hay la última marca de clase. Y si no existiera esta última marca de clase, entonces no tengo por qué multiplicar al 5 y nos podemos calcular la media aritmética. Después de esta explicación, espero que te quede bastante claro todos los componentes y características principales del principal estadígrafo de toda la ciencia de estadística descriptiva, que es el promedio. Soy Evelio y espero verte en una ocasión muy pronto, si Dios quiere, y que este ejercicio te haya servido de ejemplo para entender las características principales de la media aritmética. Muchas gracias.